ellos, sus mejores canciones y muchos más hacen parte de la programación de Aliento Radio. Estas son las redes sociales oficiales de Aliento Radio: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter y YouTube. Encuéntranos como @Aliento Radio Oficial. Aliento Radio Oficial. Muy buenos días para todos, feliz y bendecido viernes. De verdad que estoy súper contenta de darles la bienvenida a este primer programa de Emprende con Vivi a través de esta plataforma espectacular de Aliento Radio. De verdad que me siento súper contenta de tenerlos a todos aquí con nosotros y quiero darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales y las redes sociales de Aliento Radio. Gracias a todos esos oyentes que se encuentran en este momento en sus hogares, en sus trabajos, en sus autos, desde cualquier parte que se estén conectando. De verdad, gracias por elegir estar en este momento aquí con nosotros. Y por supuesto, un saludo súper especial a mi amigo José Luis, que se encuentra en cabina. ¿Cómo estás tú, José Luis? Buenos días, bendiciones. Muy agradecido por este programa. De verdad, muchas experiencias que vienen para que usted que está escuchando, pues tome nota. Bueno, pues qué rico, José Luis, y qué buena manera de empezar esta mañana de viernes, porque hoy es viernes y estamos finalizando esta semana con toda la actitud, con muchísimas bendiciones recibidas y pues con todas las pilas puestas para empezar esa próxima semana que comienza. Y hoy, pues quiero presentarme porque es nuestro primer programa. Mi nombre es Viviana Cabrera, soy mentora de emprendimiento y reubicación y voy a estar cada viernes a las 10 de la mañana aquí en Aliento Radio, hablándole de cosas bien importantes que sé que van a ser de mucha ayuda para la comunidad. Y es que vamos a hablar de temas que necesitamos saber cuando estamos viviendo en Estados Unidos o cuando estamos pensando en empezar ese nuevo camino. En este programa vamos a tener invitados especiales donde vamos a hablar de temas muy particulares que son necesarios empezar a conocer y que nos van a permitir poder andar ese camino con pasos firmes, con información certera, para empezar ese nuevo camino. Adicionalmente vamos a tener testimonios de emprendedores, de migrantes que han hecho un bonito camino en este país. Y todo eso lo queremos compartir porque de eso se trata, que si podemos tener testimonios y semillas de otros para seguir creciendo, pues qué rico poderlas compartir. Y eso es lo que nos trae a este programa el día de hoy. Y bueno, en nuestro primer programa vamos a tener un tema que me encanta y es que vamos a estar hablando acerca de por qué la preparación es tan importante cuando empezamos un proceso migratorio. Porque es que cuando decidimos empezar a migrar, vamos mucho más allá de tomar una decisión, coger maletas y arrancar. No, por supuesto que hay mucho más detrás de todo esto. Y es que sin importar cuál sea ese proceso que iniciemos, si es una visa de estudio, si es una visa de inversión, si tal vez llegamos con una visa de trabajo o por supuesto solamente es una reunificación familiar, necesitamos estar preparados, necesitamos saber cómo vamos a empezar esa nueva vida y todo esto necesita de planeación, organización y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Y bueno, yo hoy me encuentro supremamente contenta porque hoy tengo una invitada súper especial. Ella se llama Estefanía Peña y con Estefanía pudimos conectar desde nuestros procesos aquí en Estados Unidos. Y bueno, quiero que le demos la bienvenida a Estefanía. Gracias, Estefi, por estar aquí. La verdad me siento súper contenta de que seas tú quien inicia en este primer programa de Emprende con Vivi. Y bueno, gracias, Stephanie, por estar aquí. Por favor, preséntate y cuéntanos un poco acerca de quién eres tú, quién es tu familia, cómo llegaste a este país. Mil gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir nuestro proceso, porque como todos los procesos pueden parecer muy planeados y tener una visión clara de cuáles pasos vamos a dar, pero en este caminar se encuentran muchísimos desafíos. Entonces, quiero compartir mi historia desde la sinceridad, del corazón, de todo lo que hemos vivido como familia en este proceso, de los pormenores y los grandes regalos que nos hemos encontrado, para que otras personas puedan, pues, por medio de nuestras historias, también preparar su propio camino. Mi nombre es Estefanía Peña, como Vivi lo mencionó. Soy mamá de 2 hermosos hijos, soy esposa de una persona que amo con todas las fuerzas de mi corazón, que admiro muchísimo, y gracias a un tema tenemos una relocalización gracias a su trabajo, o sea que venimos con una visa de trabajo. Y esto nos ha permitido tener muchísimos beneficios, digamos, para llegar, como lo hablaba anteriormente, beneficios muy relacionados con temas de organización, cómo voy a llegar, dónde voy a llegar, qué tengo que hacer paso a paso. Pero es un proceso que vamos a ahondar, vamos a ampliar de acuerdo a las preguntas que Vivi tiene preparadas, y espero poder transmitir información que valga la pena para todos ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, Steffi, de verdad que qué rico poder compartir desde otras visiones, ¿sí? A veces cuando estamos desde nuestros países como que nos parece imposible poder llegar a tener una relocalización o poder tener la oportunidad de tener una visa de trabajo, y resulta que son temas que existen, que funcionan. Simplemente es empezar a buscar ese camino que nos permita ir llegando a esa meta que nos hemos colocado como personas. Pero cuéntanos, Steffi, resulta que cuando uno se ve enfrentado a esos temas de emigrar, por supuesto, hay una primera razón, y es la oportunidad que se da a través de tu esposo, pero por supuesto es muy importante conocer cuál es esa motivación que a ti como mujer te hace decidir migrar. Te voy a colocar un ejemplo. Cuando en mi caso particular yo tuve la decisión de migrar, para mí fue un proceso bastante complicado porque fue una idea que surgió a través de mi esposo y no era algo que yo tenía planeado. Pero resulta que cuando yo empecé a enfrentar ese momento de pensar que iba a empezar esa nueva vida, yo les confieso, yo no hice sino llorar. Yo no lloré sino por 15 días seguidos pensando qué iba a pasar con mis papás. No los iba a ver frecuentemente, hasta se me quiebra la voz. Pero adicionalmente también pensaba, si no me voy con mi esposo, pues vamos a tener una familia dividida, y pues por supuesto eso no es una opción. Y de verdad que fue bastante complicado ese proceso como tal. Fue muy complicado para mí. En el caso tuyo, Steffi, ¿cómo viviste ese proceso? Vivi, antes, digamos, cuando se hizo la propuesta, la empresa a mi esposo, la verdad que antes de decidir fue una unificación familiar. ¿Cuáles son las oportunidades?
a cuáles cosas nos vamos a enfrentar y hasta dónde estamos dispuestos a asumir. Vinimos como, digamos que depende de las empresas, pero se viene uno con una serie de negociaciones. Primero es el diálogo familiar de cuáles son las cosas que vamos a afrontar. Claramente, alejarnos de nuestra familia. Adicional a ello, después de alejarnos de nuestra familia, ¿con qué frecuencia nosotros vamos a regresar? ¿Cómo vamos a llevar a nuestros hijos a una nueva educación? ¿Cuál es la transición de aprender a hablar inglés? Y absolutamente todas las cosas que uno se ve enfrentado. Dijimos, es una gran oportunidad, es lo primero que siempre pensamos en nuestros países. Bueno, en el mío particularmente, hay muchas condiciones económicas que son bastante retadoras. Y al entender que Estados Unidos es un país más sólido económicamente, pues uno encuentra una gran oportunidad en primera medida. En el proceso familiar, antes yo, por así decirlo, en los caminos del tiempo, tuve la oportunidad de obtener una beca para irme del país, una beca completa, y no la logré tomar porque quedé embarazada de mi hija mayor. Entonces siempre quedé como con ese sinsabor de qué hubiese sido vivir fuera de Colombia. Hablamos todas estas cosas y no me dio tan duro. No me dio tan duro, simplemente comenzamos a hacer un proceso de despedida sin comunicación. Entonces tuvimos realmente 6 meses para nosotros acomodarnos de cómo tengo que dejar a mi mamá, en qué condiciones, cómo voy a organizar, voy a dejar yo de percibir un ingreso, cómo organizo mis finanzas de lo que tengo hoy para poderla apoyar. Eso, digamos, fue una de las cosas más importantes para mí. Pero a medida de esto fuimos con nuestros amigos y nos fuimos despidiendo y en vista de un cumpleaños vamos a celebrarlo y nos lo disfrutábamos sin decirnos vamos. Cuando ya llegó el momento que nos dijeron en un mes tienen que estar, ya en un mes, en ese momento dijimos, nos despedimos de todos, hicimos todo lo espiritual, pero no tenemos nada preparado de nuestras cosas que debemos preparar, qué vamos a hacer con el apartamento, qué vamos a hacer con nuestro carro, qué vamos. Y digamos que siento que sí fue un proceso de Dios, porque todo fluyó mucho más de lo que tenía, o sea, digamos, dijimos tenemos la necesidad del carro porque necesitamos hacer muchísimas vueltas, casi que 3 días, sorprendentemente apareció alguien y nos pagó el carro en efectivo, sin problema, sin absolutamente nada. Otra persona tomó el apartamento. Bueno, en fin, fue una historia súper linda que la verdad fue un proceso de transición muy tranquilo. A pesar de habernos preparado psicológicamente, ya cuando llegamos, emocionalmente fue otra historia. Ok, eso es maravilloso, pero yo antes de continuar quiero ir saludando a las personas que se van conectando. Aquí dice saludos de Neider Pineda. ¿Sí? Hola, Neider. Dice saludes a mi compañera Steffi, me acabo de conectar. Pues bienvenido Neider, bienvenido por estar aquí, gracias. Y bueno, continuamos. Yo te quiero comentar algo, Steffi, es que en ese proceso que yo viví, donde tuve un duelo bastante complicado para tomar la decisión, llegamos a un momento donde yo creo que Dios le coloca a uno ángeles, ¿sí? Y para mí ese ángel fue una coach que yo tuve la oportunidad de conectar con ella. Hice una cita porque definitivamente sentí que necesitaba ayuda para poder colocar en claro tantas ideas que tenía en mi cabeza y poder definir qué iba a hacer con esta oportunidad que tenía. Y les puedo contar que fue algo maravilloso porque era una sesión de 1 hora. Y yo en la primera media hora yo solo lloré, pero en la siguiente media hora
sentí una tranquilidad impresionante porque definitivamente ella me hizo ver que solamente habían oportunidades en todo esto que me estaba pasando. Y es que a veces uno piensa por procesos de otras personas o por historias que te cuentan que solamente hay una opción de emigrar y es tal vez viniendo indocumentado, ¿sí? Y resulta que no. Cuando yo salí de allí, de esa sesión que tuve con ella, salí con algo claro en mi cabeza, Steffi, y es que yo dije, nos vamos a ir, nos vamos con un proceso legal y nos va a ir bien y vamos a estar unidos como familia. Y yo creo que eso es clave, Steffi, eso es clave. En el momento en que uno toma esa decisión, creo que aunque nuestras situaciones fueron diferentes, ustedes de pronto lo tuvieron más tiempo como de hablarlo, madurarlo, iban con algo muy concreto, pero al final como familias tomamos la decisión de venir en unión y tenemos la oportunidad de hoy estar aquí. Steffi, hay muchas expectativas que uno tiene como mujer y vamos a hablar desde nosotras como tal, ¿sí? Y hay muchas expectativas que se tienen y es cómo te visualizas. Hay muchas cosas que tú piensas desde tu país cuando empiezas esa nueva vida y entonces dices, yo me visualizo de esta manera. En el caso tuyo, ¿tú cómo te visualizabas, Steffi? ¿Qué pensabas de esa nueva vida? Pues para mí fue contrario a lo que yo me visualizaba, porque digamos que yo venía con un proceso claro y era aprender inglés para, digamos, como medio para obtener otras oportunidades. Entonces, en primera medida, realmente en mi cabeza estaba exactamente eso. Vamos a organizar a los niños, a ubicar a los niños, que es lo primero. Voy a hacer mi proceso de inglés para después buscar un proceso de empleabilidad. Pero sorpresa que cuando uno llega aquí va encontrando muchísimas necesidades y Dios va poniendo semillitas en el corazón de uno que poco a poco, digamos que no se tramitan como que yo llegué y ya tenía absolutamente claro, no, es paso a paso, a medida de que uno va obteniendo las herramientas, siempre, digamos que como personas tenemos procesos que nos mueven más que otros. Y digamos que llego a un círculo de mamás inmenso donde encuentro que estoy con los chiquitos, no puedo trabajar, el tiempo no me da, bueno, un montón de cosas. Entonces ha nacido una hermosa semilla que ha durado muchísimo en será esto, será lo otro, porque claro, cuando emprendemos tenemos la completa libertad de equivocarnos, o sea, no pasa nada. Nosotros siempre estamos como, ay no, es que por miedo, ay es que qué van a decir, ay no pasa nada. O sea, emprender es poner a disposición un servicio que Dios dio por medio de ti, de toda la provisión que te dio, de tus capacidades, de tus cualidades, para que tú lo pongas en servicio a otros. Entonces eso es lo que nosotras estamos tratando de hacer, de montar una plataforma donde estas mamás puedan seguir no solamente vinculadas laboralmente, ajustando sus tiempos y los de sus hijos para ser mamás presentes, bueno, para hacer todo este tema del sentir, sino adicional a ello poder hablar, poder hacer una comunidad donde digamos todas nuestras frustraciones, somos mujeres, somos cíclicas, o sea, yo quiero tener mi actitud positiva todos los días, pero hay días que no me siento bien. Entonces, sencillamente ese día yo poder compartir mi historia y bueno, y entonces estamos con esta visualización en este momento y entendiendo, yo soy una persona que aparte de que he trabajado mucho en mi vida vinculativamente, he hecho varios emprendimientos y lo que quiero compartirles es que los emprendimientos no se encuentran de la noche a la mañana. Uy, ¿cómo lo hizo Viviana que de la noche a la mañana lo logró? No, muchas veces seguramente se quedó acostada en su cama diciendo ¿cómo lo hago? ¿Será que sí puedo? Porque todos en algún momento también tenemos derecho a sentir esas incertidumbres
que al final con los procesos que conectemos con nuestros procesos espirituales, poco a poco vamos ganando confianza. Claro, y eso está espectacular, Steffi, porque definitivamente uno se imagina muchas cosas cuando inicia esa nueva vida, pero resulta que a veces el destino, Papito Dios y muchas cosas empiezan a pasar que a veces no entendemos, pero que sencillamente es el propósito que nos trae a este país. Y es que, Steffi, tú decías ahorita, me visualizaba empezando a estudiar y tema, por ejemplo, a mí. Yo decía, llego a Estados Unidos y en un año soy bilingüe y resulta que después de eso sigo en mi carrera en bancos y por supuesto gerente, no me puedo bajar de gerente, ¿no? Eso era lo que yo pensaba, pero resulta, acontece que llevo 2 años acá y por supuesto he avanzado muchísimo en el idioma, estoy contenta porque el proceso ha sido maravilloso, pero no soy bilingüe y han pasado 2 años y apenas voy para intermedio, entonces todo es un proceso, pero adicionalmente también me di cuenta que para poder llegar a un cargo en el sistema financiero aquí en Estados Unidos debía tener muchísimo inglés, pero resulta, acontece que hoy me siento feliz estando aquí contigo, compartiendo mi historia, haciendo otras cosas, habiéndome reinventado. O sea, qué maravilloso, Steffi, porque a veces los planes que Dios tiene para ti son totalmente diferentes a los que tú te imaginas. Tú hoy estás empoderando a todas esas madres que necesitan definitivamente de ese apoyo y lo has logrado gracias a ¿qué? A esa misma vivencia, experiencia que tú has tenido aquí en Estados Unidos. Entonces, qué rico. Bueno, Steffi, pero entonces sigamos conectando con este tema de esta preparación en el proceso migratorio. Resulta que es muy importante lo que es la investigación y la planificación. Steffi, yo en mi caso, cuando empecé a mirar, después de que salí de esa asesoría con esa coach y dije, me voy. Y lo vamos a hacer legal, y lo vamos a hacer en familia, y nos va a ir bien. Resulta que lo primero que yo hice es, voy a buscar mentores. Voy a buscar mentores que me ayuden a hacer lo mejor posible ese camino. Y resulta que creo que eso fue lo que finalmente marcó una pauta de diferencia en mi proceso. Pude conectar con personas valiosísimas que me ayudaron a reubicarme, a encontrar un buen abogado, a encontrar personas serias que pudieran entregarme las herramientas que se necesitan para iniciar aquí en este país, porque sinceramente todos los pasos aquí en Estados Unidos son totalmente diferentes a los que se manejan en nuestros países. En tu caso, Steffi, ¿cuáles fueron esos medios de investigación a los cuales accediste para poder empezar a preparar ese proceso de venida acá? ¿Qué hiciste tú? Vivi, nosotros comenzamos a tener un acompañamiento 3 meses antes aproximadamente, donde teníamos personas asignadas. Es una empresa literal constituida con diferentes perfiles de personas para hacer un proceso completo de relocalización. Entonces, digamos que previamente ellos nos piden los pasaportes, nos piden, bueno, todas las cosas para ir adelantando, digamos, esquemas de legalidad, por así decirlo. Entonces nos asignaron un apartamento donde nosotros pudiéramos llegar el día del aterrizaje, literal hasta comida teníamos cuando nosotros llegamos, teníamos una van que nos recogía con maletas, la persona nos transportaba hasta el apartamento, nos asignaron a un realtor para conseguir la casa. También había la opción de si de una vez deseaba comprar, entonces ellos también hacían el acompañamiento. Tuvimos acompañamiento en Social Security hasta con un traductor para que nos apoyara a mí en el proceso. O sea, fue un proceso
que casi fue así llevadito, completo, la afiliación de los bancos, pudimos pedir asesoría en español, o sea, realmente fue un proceso que todo el proceso lo acompañó la empresa. Entonces, digamos que basados en nuestra experiencia, para quienes vengan con una relocalización, no duden en negociar cosas, no duden en negociar el salario, no duden en negociar los esquemas. Hay empresas que dan hasta posibilidades de retorno a su país durante 2 veces, o sea, que te pagan el viaje para ver a tu familia y te devuelven acá. Y son cosas que, digamos, en mi país uno dice, "Oh, no, contemplar esto es imposible, si yo pido esto me echan". pero no, o sea, todas esas cosas sí pueden estar incluidas. Sí, mi esposo viene, digamos, como para un programa de talentos de su empresa y casi que pudimos hacer una parte previa a que si le asignan X cargo, pueden darle digamos, la promoción, darle el sponsor para la Green Card. Entonces, son todas esas cosas de las cuales uno, pues no pasa nada a pedir. Si me dicen que no, pues al menos lo intenté. Por supuesto, o sea que definitivamente el tema de visa de trabajo pues nos da muchas oportunidades, incluso nos permite poder llegar a esa Green Card deseada por todos los que hacemos este proceso migratorio de venir a Estados Unidos. Ese es el sueño americano, ¿no? Tener la Green Card y bueno, con la visa de trabajo es posible. Bueno, pero me gustaría, Steffi, que nos contaras un poquito más acerca de cómo fue ese proceso de la visa de trabajo, cuánto se demoró, desde que ustedes dijeron quiero aplicar, cuánto tiempo fue, cómo fue, o sea, cuéntanos un poquito más a detalle ese proceso. Nosotros teníamos visa de turismo normal, y la empresa hizo la solicitud completa, o sea, dijo, llenen estos documentos, envíenos los documentos, ellos los radicaron, pagaron, la empresa pagó, digamos, el porcentaje de hacer el cambio, el valor, el costo para hacer el cambio de visa. Tuvimos una entrevista como grupo familiar y ya, fue aprobada. ¿Y por cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto se demoró ese proceso? Ese proceso, la solicitud, mientras se lograron los documentos y eso, fue 1 mes. Y al mes tuvimos la cita, o sea, fue súper rápida. Oh, por Dios, o sea, buenísimo. Pero entonces, tu esposo trabajaba en una empresa y con esa misma empresa vino a Estados Unidos. Y por supuesto, era una multinacional que tenía la oportunidad de poder emplearlo a él acá. ¿Cómo fue el proceso? ¿Se dio la vacante o simplemente ustedes alzaron la mano y dijeron, vengan, yo quiero vivir en Estados Unidos? ¿Cómo fue? No, digamos que sí conocemos muchas personas del trabajo de él que han venido en procesos solicitados. Sí, me quiero ir, necesito un traslado. Pero en el caso de él, él hace parte de un programa de talentos y básicamente dentro de ese programa de talentos, dentro de su empresa, los jefes, por así decirlo, seleccionan a unas personas, no es que ellos se postulen. Entonces seleccionan unas personas específicas para presentar un proceso y son personas de todo el mundo, son personas de todo el mundo. Y en ese momento solamente, o ese año, escogían a 3 personas y de esas 3 personas, él quedó y fue el único de América Latina. Pero ¿qué pasa? Digamos que esto es en el caso de él, que tuvo la fortuna de trabajar en una multinacional, pero dentro de esas multinacionales de nuestros países también hay programas de cazatalentos. Entonces, es poder buscar esas empresas, no solamente de Estados Unidos, sino del país que a ustedes les interese, y poder hacer un proceso, como, no sé, en nuestros países, procesos locales de talentos. Lo mismo hacen estas empresas para cazatalentos. Ok, perfecto, Steffi. Pues muchas gracias por toda esa información que es de mucho valor para todas las personas que nos están escuchando. Steffi, una pregunta. ¿De pronto algún desafío que hayan tenido en el proceso como tal? Te voy a colocar un ejemplo. En mi caso particular, yo vine aquí a Estados Unidos a través de una visa de inversión.
Y yo creo que el mayor desafío que nosotros tuvimos es que, por supuesto, teníamos que tener una plata importante para iniciar esa empresa, pero teníamos que colocarla en riesgo. Nosotros teníamos que coger ese dinero que teníamos en Colombia, traerlo a Estados Unidos, colocar la empresa, ponerla a funcionar sin importar si nos fueran a aprobar o no nos fueran a aprobar. Y obviamente esperar a que nos fuera muy bien. Entonces, aunque obviamente para nosotros pues ha sido una bendición nuestra empresa, hemos podido evolucionar muy bien, es el negocio que hoy después de 2 años nos tiene aquí en este país. Por supuesto, genera pues un desafío grande saber que tienes que invertir cierta cantidad, que tienes que venir y colocarla en riesgo sin saber qué vaya a pasar. En el caso de la visa de trabajo, algún desafío que tú digas, uy, eso fue como lo más complicado que vimos del proceso? No, Vivi, nada. O sea, es una visa completamente amigable con la persona que la tome. No solo porque no te exigen, digamos que conocemos procesos de personas que les aprueban la visa de trabajo por 3 años y la empresa toma la decisión, digamos, ese sería el riesgo. La empresa toma la decisión de si te amplía el contrato o no. Entonces, te voy a contar un caso muy particular. Nosotros conocemos a una persona que llegó trasladada a Argentina por la situación de Argentina. Él solicitó que lo trajeran para acá. Hubo un revolcón en la empresa, es la misma empresa para la que trabaja mi esposo, que parece todo maravilloso, pero no. Y esta persona desafortunadamente perdió el empleo y tuvo 30 días para abandonar Estados Unidos, no más. O sea, 30 días o te quedas de ilegal. Entonces eso podría ser uno de los retos más grandes. Habitualmente las visas que son de sponsor, lo que se entiende es que ellos o te amplían, pero las empresas casi nunca están dispuestos a hacer esa otra inversión. ¿Por qué? Porque si no te renuevan una visa de trabajo, pues te tienen que dar la Green Card, que igual pues son costos, es un costo para la empresa. Pero las personas, al ya tener la Green Card, comienzan a buscar otras oportunidades laborales y por eso es que las empresas han dejado de hacerlo un poco. Pero en este caso, pues la recomendación es tratar de, si no ves un periodo estable laboralmente, pues sí tratar de hacer la inversión en la Green Card con el tiempo necesario. Ok, perfecto. O sea, entonces el único desafío que pudiera haber o riesgo, que en todos los procesos van a haber un riesgo, o sea, no hay proceso perfecto. En la de inversión hay que poner la plata a disposición. En la visa de trabajo, pues el riesgo es que en algún momento el sponsor diga hasta aquí vamos y toque volver a nuestros países de origen. Pero yo creo que son riesgos que hay que asumir, ¿no, Steffi? Porque pues si no arriesgamos, pues no obtenemos. Entonces es como cuestión de la vida. Steffi, hay algo bastante importante que siento que debemos de dejar aquí en esta conversación, y es el tema de la planeación financiera. Yo siento que es muy importante que nosotros podamos planearnos financieramente desde nuestros países de origen. No es lo mismo llegar con unos ahorros y tener cómo poder vivir establemente por algunos meses mientras empezamos, a cuando llegamos sin un pesito. ¿Sí? Realmente es bastante complicado. Por eso en cada consultoría que damos siempre le digo a las personas, no se vengan sin plata, ahorren. ¿Quieren venir a Estados Unidos? Perfecto, pero dense el tiempo para planearse financieramente. Lo que podría ser mejor sería poder tener unos 2 o 3 meses del costo de vida aquí en Estados Unidos, mientras te organizas, mientras empiezas a generar esos primeros ingresos, porque pues realmente no es así como que llegas, inmediatamente conseguí el trabajo, o llegas y la empresa inmediatamente funcionó, a no ser obviamente que se vengan en procesos como el tuyo, donde ya hay definitivamente algo ya solucionado, pero no es la generalidad de las personas que vienen.
generalmente hay que hacer un proceso de poderse adaptar, de poder entender de dónde van a venir esos ingresos y demás, y tener ese dinero de respaldo va a ser de real importancia. En el caso tuyo, Steffi, claramente venían con una visa de trabajo, pero por supuesto sabemos que Estados Unidos es un país costoso y claramente tenemos que llegar a hacer unos gastos y tener claro cómo vamos a acomodarnos. Tenemos que comprar un carro, tenemos que hacernos a una casa, comprar nuevamente muebles. Cuéntanos un poco, Steffi, cómo fue esa planeación financiera desde tu país que te permitió llegar medianamente organizada. Bueno, nosotros siempre hemos sido personas organizadas, pero siento que nunca es suficiente. Entonces, claramente, digamos, en nuestro ejercicio, nosotros necesitábamos 2 carros y llegamos en un momento de inflexión donde daba lo mismo comprar un carro usado que un carro nuevo. Entonces, digamos que uno de los mayores retos es que tú no conoces cómo es la negociación acá porque en tu país se negocia diferente. Cuando tú llegas, digamos, al escenario de compra, te dicen, no, todo es así. Y cuando te pasan a firmar, es otro escenario diferente. Y tú dices, oh, no. Entonces, digamos, son cosas en las que hay que tener cuidado. Nosotros ¿qué hicimos? Aquí, digamos, como dice mi mamá, a la verdad, teníamos $10,000 ahorrados. Y con esos $10,000 planeábamos comprar las cosas de nuestra casa, porque nosotros dejamos todas nuestras cosas en nuestra casa, en nuestro apartamento. Y pues claro, no podemos poner a los niños a dormir en un bueno, de poder sí se puede, pero digamos que no es lo que uno espera. Entonces, en el proceso de transición que llegamos a ese lugar, pudimos ir comprando las cosas, solicitamos la casa unos días antes, pero la plática que habíamos presupuestado exclusivamente para amoblar nuestra casa no nos alcanzó. No nos alcanzó, las cosas son realmente costosas, o sea, cuando se habla del costo es porque es real. Entonces tuvimos que hacer otros esfuerzos, también traíamos un dinero presupuestado para las cuotas iniciales de los carros, que en nuestra cabeza era el 10 y el 10%, pero después comienzan a caerte los endeudamientos, ¿no? Entonces no solamente es esos gastos del inicio, que son demasiado importantes para la acomodación y para que este proceso de transición que tiene tantos escenarios emocionales, al menos te haga sentir un poquito en casa, porque también es otro proceso, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo planeado, hay que tener cuidado. Nosotros particularmente de nuestro país venimos de un ejercicio de qué hago el fin de semana, o sea, tengo que hacer de todo. Yo voy al restaurante, voy y compro, voy a cine, Y uno cuando llega con ese mismo ejercicio y cuando tú ves, Dios mío, esto no puede ser. Entonces va migrando, o al menos en nuestro caso, va migrando uno a planes más tranquilos, vamos a hacer un picnic, vamos al parque, vamos a hacer cosas que sean mucho más manejables y esto es la verdad, o sea, es la verdad y no quiere decir que sea mejor o peor, yo siempre digo es diferente y es un proceso muy hermoso porque nos enseña a valorar en medio de tanto afán que venimos, de tanto egocentrismo, lo hablo por mí, de tantas cosas sociales que nos envuelven cuando tenemos un círculo muy cerrado, se baja uno a una tranquilidad donde nadie está pendiente de ti en esas cosas y tú te sientes con la tranquilidad de ir tomando esas decisiones que son mucho más tranquilas para ti, para tu familia y te hacen unirte más porque se vuelven escenarios de valor. Entonces, para cerrar, sí hay que organizar en dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, cuánto vas a pagar, qué vas a comprar y definitivamente ser muy mesurados con el gasto de distracción, de disfrute en ese primer momento mientras tú lo vas conociendo paulatinamente. Y eso que dijiste me hizo recordar, Steffi, que cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, nosotros llegamos con el chip de Colombia y entonces ese primer mes no salíamos del restaurante.
nosotros íbamos, mejor dicho, a almorzar al restaurante, a comer al restaurante, y resulta que el dinero que habíamos traído, dizque para 3 meses, se convirtió como en un mes. Entonces, la verdad, no lo recomiendo. Por favor, desde el primer día, vayan, compren sus cosas para la nevera, empiecen a cocinar en casa mientras se organizan. Y dijiste ahorita algo muy importante, y es que a veces desde nuestros países venimos como en unas costumbres muy elegantes, muy refinadas y demás, y lo bonito de estar aquí es empezar a disfrutar de esas cosas sencillas, porque aunque es un país costoso en este tema, mientras te organizas y demás, hay muchas cosas gratuitas para hacer. Entonces hay parques hermosos, hay museos gratuitos, te puedes ir al mar si lo tienes cerca. Hay tantas cosas que uno no tendría la oportunidad de su país de origen, y entonces puedes hacer muchas cosas, no te vas a aburrir, jamás te vas a aburrir, y además lo estás disfrutando en familia. Entonces date esa oportunidad de disfrutar de esas cosas sencillas que valen demasiado al empezar ese nuevo proceso. Bueno, Estefi, entonces ya hablamos de la parte financiera, ya hablamos de procesos legales, ya hablamos de la visa, ya hablamos de una cantidad de cosas. Hablemos ahora del tema del apoyo emocional. ¿Consideras, Estefi, que el apoyo emocional es importante? Me parece que es la columna vertebral de un proceso de migración, pero fundamentalmente. Ayer, para esto, para venir hoy, Vivi ya me había invitado hace algún tiempo atrás, y yo como que estaba muy tranquila, pero ayer encontré las palabras perfectas y quiero compartírselo. Todos conocemos que hay unos propósitos mundiales para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es que menos personas tengan condición de hambre, que es cuidar el planeta y todas estas cosas que tú los ves enmarcados y dicen se ven preciosos, se ven perfectos. Pero estos propósitos, por mucho que se planearon, por mucho que se estratificaron, por mucho que le pusieron una condición económica a cada uno, no se lograron, y son procesos de la humanidad. Y no se cumplieron por algo demasiado importante, y es que las personas no se prepararon desde el interior para cambiar. Esto exactamente pasa con el proceso migratorio. Tú crees tener listo el dinero, la casa, la visa, el Social Security, todo, digamos, del ejercicio de la planeación. Pero cuando tú llegas, no te encuentras preparado para este desafío tan gigante que es sentirte lejos de tu familia, que si tú no ibas a visitarlos con frecuencia en nuestros países, pero los extrañamos mucho más, es sentir como el choque digamos, del idioma, de si me expongo, no me expongo, qué van a decir de mí. Entonces, este proceso debe ser un proceso acompañado. Si tienen la oportunidad de un psicólogo, chévere, terapia necesitamos todos. Si tienen un apoyo de un grupo espiritual, de un proceso, mira, sopórtense de personas que les ayuden, que los escuchen, que les entreguen una palabra, un abrazo, porque la soledad que se experimenta, así tú vengas con tu familia, que precisamente eso es lo más maravilloso que pasa en un proceso migratorio, tú te unes a tu familia, te integras, si venía algo mal, eso se soluciona, porque aquí tenemos que estar todos muy uniditos, pero cuando nosotros nos conocemos realmente es cuando yo puedo levantar el teléfono y decirle a Vivi, oye, ¿sabes que hoy no me siento bien? ¿Nos podemos tomar un café? Porque estas cosas son las que nos vuelven a dar ilusión y vida para no quedarnos encerrados en los problemas que nos imaginamos, porque ni siquiera están pasando, porque nuestra mente tiene la capacidad de crear un montón de escenarios desafortunados que cuando pasan no son reales. Entonces, claro, todos vamos a tener miedo de emigrar, pero si lo hacemos acompañados, si lo hacemos con una red de apoyo, si también tenemos una mamá, como en mi caso, que yo la puedo llamar a cualquier momento y me siento así, va a ser mucho más tranquilo ese proceso de transición. Todos lo vamos a enfrentar, porque es como, yo me imagino como si nosotros fuéramos un árbol
nos arrancaran y se nos quedara la raíz allá y nos trajeran para acá. Es un proceso retador, pero con todas las herramientas, digo yo, con los mínimos, con que se levante uno, escriba, agradezca, tenga sus propios rituales, el devocional que vivía hace todos los días. Todas estas cositas parecen muy pequeñas, pero todo esto va sumando para una salud mental y un proceso de adaptación que sí o sí va a llegar. Bueno, pues Estefi, yo creo que has hecho un excelente cierre y la invitación para todos, si están en ese proceso de empezar esa nueva vida, es a que se preparen, a que se acompañen y rodeen bien y que por supuesto le dejen todo a Papito Dios, porque Él es el único dueño de nuestro camino, de nuestro destino, y es el que al final nos va a colocar en el momento y en la hora adecuada en ese lugar donde necesitamos estar. Ya estamos pues próximos a finalizar nuestro programa, pero quiero agradecerte, Estefi, por haber estado aquí en tu espacio de Emprende con Vivi a través de Aliento Radio. De verdad que me dio muchísimo gusto que pudieras estar aquí compartiendo con nosotros sobre tu historia, sobre tu experiencia, pero sobre todo ayudándonos a construir comunidad, ayudándonos a darles herramientas a todas esas personas que están allá detrás de esa pantalla, escuchándonos y buscando también encontrar ese camino aquí en Estados Unidos. Quiero despedirme, darle gracias a todos los que se conectaron. De verdad que para mí es un placer poder estar acompañada aquí de todos. Y bueno, recuerden que todos los viernes 10 de la mañana estaremos aquí en este espacio a través de Aliento Radio. Los esperamos el próximo viernes y hasta pronto. Buen día para todos. Estas son las redes sociales oficiales de Aliento